en los tiempos de COVID. Análisis del momento. En la entrevista nos acompaña la periodista independiente Marcela Turati para platicar acerca de lo que está sucediendo con la Fiscalía General de la República sobre su investigación de la masacre de San Fernando en Tamaulipas. En el reportaje hablaremos de las acusaciones contra el fiscal Alejandro Gertz Manero. En su comentario, nuestro compañero Jorge Meléndez hablará acerca de la desigualdad económica en México. Y hoy, como todos los viernes, haremos el recorrido noticioso de lo más relevante del COVID-19 generado a lo largo de esta semana en el mundo. Disfrute de nuestra selección musical. Muy buena tarde. Les saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y le invito a que permanezca en sintonía con nosotros los próximos 50 minutos. No olvide que es necesario seguir respetando todas las medidas de higiene porque la pandemia está lejos de terminar. Y para quien tenga más de 60 años, es conveniente ponerse la vacuna de la influenza. Empecemos este programa escuchando la entrevista. Diálogo de la semana. Estamos en el programa En Tiempos de COVID y contamos en esta ocasión con la presencia de Marcela Turati, una destacadísima periodista que ha sufrido una situación vergonzosa para este país, en donde la justicia parece al revés. En lugar de castigar a los que hacen tropelías, castigan a quienes investigan los delitos de los narcotraficantes. Marcela, junto con Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, hicieron una investigación sobre la matanza de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, en donde hubo 196 víctimas. Y ahora la Fiscalía General de la República las acusa a ellas o está tratando de investigarlas a ellas, a pesar de que hay un valioso, y creo que no leído, testimonio de 240,000 fojas. ¿A qué se debe este cambio de la Fiscalía General de la República desde tu punto de vista, mi querida Marcela Turati, que en lugar de que ustedes sean felicitadas por hacer esta investigación, ahora resulten o puedan resultar las víctimas de este asunto? Bueno, gracias por invitarme a tu programa. No, le agradecido soy yo. Aquí hay varias cosas que quiero contar un poquito antes. Sí. Cuando fue la masacre de las fosas, que llamamos las fosas de San Fernando, Sí. me tocó a mí ir por la revista Proceso y desde entonces, desde 2011, he estado investigando. Tengo un proyecto que se llama Más de 72, justo sobre masacres de migrantes. Ahora, Ana Lorena es una abogada, es la abogada de las víctimas de esas masacres, y Mercedes Doretti es del equipo argentino de antropología forense, que junto, ellas dos firmaron, y otras organizaciones, con la PGR en 2013, una comisión forense para devolverle la identidad a esos cuerpos. Yo, por mi cuenta, en 2014 publicamos entre varios periodistas, en Periodistas de a Pie, un especial sobre los 72 migrantes, y en 2015 hicimos esta investigación para la revista Proceso, éramos varios periodistas, sobre las fosas, y ahí consignaba muchas irregularidades que cometió la PGR, como por ejemplo cremar cuerpos que no estaban totalmente identificados, posibles errores en las notificaciones que mandaban cuerpos equivocados a familias equivocadas, y una de las cosas que publiqué es que había una familia a la que la PGR le llamaba y le decía que no tenía información, ¿no? El ASEIDO, esta unidad, la de delincuencia organizada de la PGR, sí, donde se investigan este tipo de desapariciones
y no sabemos por qué se metieron al área de delincuencia organizada cuando deberían ser la de derechos humanos. Y de ahí pues me doy cuenta que en vez de avisarle que su hijo estaba en una fosa común que la misma PGR cavó y que lo echó a la fosa común, aun cuando tenía la identificación en el pantalón, que la PGR nunca le había dicho nada, ¿no? Entonces, lo que descubrimos años después, lo descubre la Fundación para la Justicia porque gana un amparo después de muchos años para que le den los tomos que le corresponden a las víctimas de esas masacres, a las familias. Pues no le querían dar el tomo 221, no se lo querían dar, y cuando lo abre, empieza el tomo pues con una orden de tomar mis números telefónicos y los de ella y después los de Mimi Doretti también, y pedirle a las compañías telefónicas que digan en 2015 y parte de 2016 nuestra ubicación, los mensajes que recibimos, las llamadas, las ubicaciones, desde dónde y los domicilios. Eso por un lado. Luego piden que Servicios Periciales vea mi letra, o sea, como que haga un análisis de mi letra, y le piden a Cancillería que le dé los papeles con los que tramité mi pasaporte. Eso por otro lado. Y luego le mandan a la Policía Federal, a una unidad de investigación, que haga un cruce de toda la información, que vea cuáles son los contactos que más marco, que vea cuántas veces le llamé a la abogada o al equipo argentino, y eran los años de Ayotzinapa, ¿no? Cuando el equipo argentino pues justamente estaba en el proceso de desmontar la verdad histórica, y al final hacen un cruce de coordenadas para ver los lugares donde podríamos habernos visto como en año y medio, y todas esas diligencias las hacen pidiendo a las telefónicas y a todos la información, señalando que estamos investigadas por delincuencia organizada y secuestro. No sabemos por qué ocultaron hasta ahorita esas tomos. Sí. O sea, la PGR ya es la FGR, según esto ya es autónoma. ¿Por qué ocultaron estos 3 años todavía estos tomos que estaban ahí? Los acaban de dar apenas. La investigación se queda abierta, pero hay algo muy grave. Además de que piden que se investiguen a las víctimas, pues que representa la fundación, ¿no? Para ver si realmente no sé si existen o no esas familias de víctimas. También estamos en el tomo, o sea, estamos en la investigación de la masacre junto con los Zetas. Y pues eso es muy peligroso, entonces no sabemos. Pues sí, porque las pueden a ustedes lastimar, si no es que matar. ¿Cómo es posible que den ese tipo de informaciones la Fiscalía General? Pero adelante, te interrumpimos, Marcela. Sí, o sea, son cosas pues muy graves. O sea, primero, pues es una amenaza al periodismo de investigación, ¿no? A quien investiga a las víctimas, a quien investiga cosas de derechos humanos, a la defensa de derechos humanos, porque estaban intimidando, por lo visto, a una abogada que se dedica a representar a víctimas, y les quitan a las víctimas el derecho a tener una abogada. Y Mercedes Doretti, del equipo argentino, representa un poco la ciencia forense independiente, porque ella estaba trabajando y sigue trabajando junto con PGR para identificar los cuerpos de las masacres de Cadereyta, las diferentes masacres de San Fernando, y en ese momento, mientras trabajaba con ellos, y todavía estaba siendo investigada por los mismos peritos con los que estaba teniendo en las mañanas, con los que estaba tratando de identificar los cuerpos. Ahora hay que recordar que ese mismo año, del 2016, pues es cuando detectan que yo, en el Pegasus Project, pues que yo también fui blanco de Pegasus, el malware meterse a mi celular. No sé si se logró, ¿no? Pero, o sea, me parece increíble, ¿no? Que en vez de investigar quiénes son los autores de esas masacres o de devolverle la identidad a las víctimas, desvían la investigación para investigar a quienes estábamos investigando y armar este asunto de delincuencia organizada, pues que sigue abierto. O sea, eso sigue abierto y no sabemos. Lo que estamos pidiendo es que se cierre, que se cancele ese tomo, que se borre, no sé, que se investigue a los ministerios públicos y a toda la trama criminal, porque hay muchos funcionarios que le llaman la atención porque
en los documentos abajo decía con copia directa a el subprocurador, en ese entonces Gustavo Salas, de delincuencia organizada, o con copia directa a un director de área de órdenes de aprehensión, o con copia directa al director de secuestros, o persona investigada ahorita por Ayotzinapa. Y están en esta trama criminal gente que está señalada porque en Ayotzinapa inventaron declaraciones, torturaron gente y demás. Sí, lo sabemos ahora. Siguen en la fiscalía, eso es también muy peligroso, o sea, siguen la mayoría en sus cargos y ahí están en esa área y no sabemos, bueno, pues no sé, es muy complicado esto es muy duro, ¿no? Pero entonces quiere decir que lo que hemos escuchado, que se va a evitar toda una serie de excesos, de corrupciones, de abusos, no solamente contra la ciudadanía, sino incluso contra periodistas, defensores de derechos humanos y demás, pues no se hace, sino al contrario, se sigue un poco exponiendo, o un mucho, yo diría más que un poco, exponiendo a ustedes y a muchas otras personas que han contribuido a esclarecer los asesinatos en este país. ¿Por qué esta fiscalía sigue con esos personajes ahí metidos, no solamente en esa parte, sino en muchas otras que vemos? ¿Tú sí, qué crees? En Ayotzinapa, no sé si recuerdas, ahora que fue el aniversario, que Vidulfo, el abogado, ¿no? Vidulfo Rosales, sí. Del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que es abogado y representante de las víctimas, ¿no? De las familias de los 43. Él señalaba muy duramente que hay una facción de PGR que está enquistada y que es la gente que viene de los sexenios anteriores, que están bloqueando el caso. Decía de eso el ejército, ¿no? Era un llamado muy fuerte porque decía, siguen los mismos que están ahí y siguen bloqueando el caso. Entonces, pues no vemos que haya habido esta renovación. O sea, se había intentado quitar a desaparecer a la subprocuraduría, que ahora es la fiscalía, ¿no? Que se dedica a delincuencia organizada, pero con los cambios que hizo Hertz, ahora pues volvió a revivir y bueno, ahí están. Lo único es que habría que investigar. Ahora en Ayotzinapa ya también el fiscal Omar Gómez, ¿no? Dijo que pidió que se investigara a los peritos y a los ministerios públicos que participaron en el montaje de la verdad histórica, y yo creo que también deberían de investigar pues también la gente que ha estado desviando las investigaciones en los casos de las masacres de migrantes como esta. De San Fernando, sí. Y entonces querría decir esto, es una presunción que yo hago, Marcela Turati, que pues no hay cambios realmente en el país en muchos sectores, empezando por la justicia, porque acabo de ver esta serie en Netflix de Duda Razonable que viene desde Presunto Culpable, y pues vemos que se enjuicia a los inocentes y se protege a los culpables. ¿Crees que seguimos por esa ruta a pesar de todo lo que se diga en muchas cuestiones como la fiscalía o en otros terrenos? Sí, yo creo que la impunidad sigue intacta, ¿no? Los mecanismos de impunidad siguen intactos. No vimos, por ejemplo, en el caso de Pegasus, también ya lo decíamos los periodistas, no hemos visto que haya habido una depuración, o no nos han informado que haya habido una depuración de funcionarios pues que participaron también en estas tramas. Todo es muy opaco, ¿no? Entonces, si ellos mismos son los que se tienen que investigar, es muy difícil. Y bueno, y lo vemos todo el tiempo cuando cada vez que desaparece, no sé, una persona, era parte de lo que nos indignaba, o sea, de este tema de, caray, a nosotras en los oficios, decían estos oficios en calidad de extraurgente y de confidencialidad, confidencial, en 24 horas necesitamos sus llamadas, sus mensajes, todo lo que tengan de ellas. Y en cambio, cuando desaparece alguien, una diligencia solo para ver la sábana de llamadas puede tardar semanas, si no es que meses. Y eso ayudaría a identificar, a ubicar dónde está actualmente una persona que está siendo reportada como desaparecida. Claro. Entonces no tiene la misma prisa
ni siquiera usan, no sé, o sea, como este muchacho al que lo tiraron a la fosa común, aún con una identificación en su pantalón, sin poder llamarle a su mamá y avisarle que ahí estaba, o sea, que pasara, o decirle que le iban a hacer pruebas de ADN, ¿no? O sea, tuvieron 4 años que llegara el EAF, que hicieran comisión forense, pues para empezar a echarle luz a esas fosas. Entonces, pues vemos que no hay, pues que en temas de justicia nos siguen debiendo mucho y lo vemos, bueno, diariamente. Y el tema de la impunidad, no vemos que haya casos, yo lo digo pensando en los periodistas asesinados, ¿no? Sí. La Fiscalía de Libertad de Expresión, ¿no? Dedicada a los delitos para libertad de expresión. Tiene, no sé, o sea, 95%, si mucho, en resolución de homicidios. Digo, de no resolución, en impunidad. Sí, yo creo que es hasta más, discúlpame. Pero 99, ¿no? 98. Sí, entre 98 y 99. E incluso algunos periodistas los han matado con sus guardaespaldas. Claro, en el mecanismo de protección a periodistas. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo ves esa situación? Porque, bueno, el señor Alejandro Encinas, al que yo lo conozco hace muchos años y le tengo respeto, pero pues vemos que ese mecanismo para la protección de periodistas pues no sirve realmente. Los botones de pánico son totalmente sin utilidad. La protección a los periodistas cuando les ponen algunos guardaespaldas, etcétera, no sirve. Y hay muchos casos, incluso aquí el de Rubén Espinosa en el Distrito Federal, ya no vayamos en los estados donde todavía hay más peligro, que no se han podido ni siquiera resolver. ¿Cómo ves esa circunstancia para los periodistas que estamos metidos haciendo en ocasiones alguna investigación? Mi querida Marcela Turati, tú que has hecho mucha con las periodistas de a pie. Es súper preocupante porque ahora que me pasó todo esto y pues que sigo investigando esas mismas fosas y que eso, o sea, aunque el tema parece que es viejo, o sea, y que pasó en 2016, pero si sigue abierta y no sabemos qué tienen los demás tomos y con las investigaciones todavía abiertas sobre ese caso, había periodistas que me decían, oye, ¿te vas a coger al mecanismo? No, ¿verdad? Porque no sirve. Entonces esa es la percepción que tenemos los periodistas y no solo es una mera percepción. He hablado con periodistas que están en el mecanismo. La semana pasada tuve una llamada con un periodista de un estado que no voy a decir, pero que salió, salió del país, regresó hace poco y me dice, oye, me están siguiendo unas personas acá donde vivo. Y le dije, ¿ya hablaste del mecanismo? Y me dice, no me contestan. Llevan varios días que no me contestan. Qué barbaridad. Sé que están rebasados, sé que los recursos son cada vez peores. Sí. Lo van a refundar, pero ya llevamos 3 años, o sea, 3 años. A los 3 años se dieron cuenta de que ese mecanismo no funciona, por Dios. O sea, y esto significa vidas de colegas, significa desplazamientos, significan tantas cosas, o sea, que no funcione y que sigamos simulando que funciona estos 3 años, pues sí es terrible. No, y sobresaltos para todos, porque tú que estás metida ahí, pero alguien que quisiera investigar una nueva cuestión, pues sabe que puede correr el peor de los riesgos. ¿Qué deberíamos hacer los periodistas para llamar la atención, aparte de esta denuncia que saldrá puntualmente en Radio Educación, Marcela Turati, para que la autoridad pues tenga un papel diferente y cuando menos mínimamente eficaz, yo diría, porque en efecto tú decías 95, y yo he visto cifras de 98, 99 de impunidad o de negligencia. ¿Qué tendríamos que hacer, Marcela Turati, según tu manera de ver las cosas, tú que estás en el ojo del huracán y que queremos apoyarte en todo lo que podamos? Muchas gracias. Pues yo también he pensado mucho, o sea, todo pasa y empieza por la impunidad, ¿no? La impunidad es una invitación a seguir asesinando, amenazando a periodistas, desapareciendo, porque no contamos nunca a los periodistas desaparecidos, pero hay más de 24 periodistas desaparecidos en este país. A ratos pienso que también debería de pasar por una comisión de la verdad sobre los asesinatos y no nada más asesinatos, bueno, los diferentes delitos contra periodistas para encontrar como por dónde está pasando la impunidad, quiénes son estas personas que
bueno, que cada vez vemos más, eso la otra vez le oí comentar a una defensora, cada vez más este año son relacionados con funcionarios públicos, los asesinatos, ¿no? Sí. Ya lo sabíamos, pero ahora está más marcado. Habrá que ver también los ataques que se reciben desde las mañaneras, cómo están funcionando y qué papel tienen en que se atrevan cada vez más a meterse con la prensa, ¿no? O sea, como las amenazas, pues yo siento que las mañaneras tienen no sé si están siendo como una invitación a amenazar a periodistas, no sé. Pero bueno, yo pensaría una comisión de la verdad. También hay que recordar que se abrió un tribunal permanente de los pueblos, ¿no? Se abrió el mes pasado en La Haya y va a analizar los casos de la impunidad en asesinatos de periodistas, de 3 periodistas, uno de Siria, uno de Bangladesh y uno de México, y es de Veracruz, Milo Vela, asesinado en 2011, empezando Duarte fue el primero, pero con él asesinan a otros varios periodistas. Entonces, no sé, o sea, pienso que esa también va a ser una oportunidad para echar vistazo internacional de por dónde está pasando la impunidad, qué está pasando en esos casos, y ojalá y tenga alguna repercusión y sí se puedan, pues no sé, puedan mejorarse la procuración de justicia, la prevención. También estamos prevenir. Tiene que haber estrategias que nos tocan a nosotros, pero no solo nosotros, o sea, para prevenir muertes, amenazas, para empezar a ver, tiene que haber unos mecanismos para cuando uno empieza a ver que el ambiente se está enrareciendo en su municipio, ¿no? Pensando en lugares como Iguala o cualquier lugar de Veracruz, de Chihuahua, bueno, todo el país, ¿no? Está lleno de zonas de tensión. No sé, o sea, como que tiene que haber alertas tempranas para periodistas amenazados o para cuando se está enrareciendo el ambiente, porque a veces no hay amenazas, pero la mayoría de los periodistas sí fueron amenazados. De los periodistas asesinados, dicen que 8 de cada 10 han sido advertidos. Sí. Pero de ahí hay que ver el ambiente de impunidad, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, en Javier Valdés, cuando decía, bueno, pues es un grupo criminal, pero yo sí pensaba, pues sí, una parte puede ser el grupo criminal directamente, pero si Javier no confiaba en el mecanismo, si Javier no quiso activar cosas, es por este clima de impunidad que sientes que nada te puede salvar y que lo que hagas pues está mal y que, no sé, o sea, sí siento que hay un clima de impunidad, de amenazas, de agresiones y también una decepción total del mecanismo, que eso va más allá y eso nos toca ver también este clima que se va construyendo para que un periodista pueda ser asesinado, ¿no? Pues les hacemos un llamado aquí, si quieren escucharlo bien, y si no, a la gente, que la Fiscalía, el mecanismo y todas las organizaciones que deberían de defender a los periodistas no lo hacen. Y te mandamos un gran abrazo, estaremos contigo. Si tienes algo más que decir, adelante, mi querida Marcela Turati, tú que siempre has luchado por la verdad, por la justicia y has investigado casos muy sensibles, pero que son indispensables para la democracia y la libertad en este país. Pues me gustaría decir que no hay que normalizar lo que está pasando y que no es que yo quiera llamar la atención a mi caso. Yo sí siento que algo está podrido en un país donde el periodista que debe dar la nota se convierte en la nota, ¿no? Y peor, o sea, si te involucran a la trama criminal que estás investigando y toda esta facilidad con la que usan figuras legales como la delincuencia organizada para espiar a un periodista más, yo digo Pegasus, o sea, esta es la pinza perfecta para que nadie pueda reservar a sus fuentes. Tenían 500 hojas mías de mis llamadas. Hicieron de llamadas, de análisis, de contactos. ¿Quién puede entonces darle la reserva a una fuente, que es lo que los periodistas tenemos? Claro. Si la misma fiscalía, por un capricho de ego, no sé, o sea, porque estaba yo señalando delitos que cometieron, pues dijeron, no, ahora tienen que pagar por investigar esto, ¿no? Entonces habrá que ver esa trama, pero este es un ataque al periodismo de investigación, o sea, que no se les tiene que hacer fácil usar esas figuras y usar la misma fiscalía para investigar a quienes investigan. Eso es muy grave. Pues
Te mandamos nuevamente un abrazo, estamos contigo y seguiremos tu caso, que es el caso de todos los que han caído, los que estamos aquí y los que pueden caer, y no hay que permitir que siga esta masacre contra los periodistas. Muchas gracias, Marcela Turati. Muy amable. Gracias a ti, gracias por todo tu trabajo todos estos años. Yo sé que desde Buen Día y yo creo desde antes has estado investigando, señalando, acompañando, marchando. Eso, la verdad es que abriste camino. Somos un poco más visibles, pero gracias al camino que tú abriste y tus colegas, y que sigues abriendo con tus espacios, y mil gracias. No, gracias a ti, y estamos contigo siempre, Marcela. Un gran abrazo. Hasta luego. Somos porta de entrada e de saída. Somos deusas e escravas há 1000 gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas. Veneno na ponta da cauda. Intuitiva y salvaje, nace una hembra con la luna. Sabedora y valiente, enfrenta misterio y duda. Subirá la colina, buscará desierto y selva, caerá por el pozo de la furia y de la niebla. Hermana, hermana, en la tierra labrada sembraremos la palta, tejeremos hamacas, entre palmeras haremos champa. Nuestros hijos de todas, compartiendo savia pura, los ancestros bailarán, alegres en sus tumbas. Escucha mi canto para ti, nace desde el alma. De nada sirve una sola voz. Somos puerta de entrada y de salida. Somos diosas y esclavas hace 1000 generaciones. Dientes afilados en lo oscuro de entre las piernas. Veneno en la punta de la cola. Oye, por llegar hasta su sueño, suben sola la montaña, recolectora de lo bueno. En la pena pintan llama con su pasión. Alejan la desgana, sintiendo el peso de todas sus hermanas. Hermanas, brujas, putas, locas, santas. Somos las que sangran sin herida, dueñas del placer, dueñas del dolor, las invisibles, las peligrosas, las pecadoras, las depredadoras, insaciables y generadoras, los cuerpos secretas casas. Somos miles de seres de uñas y tetas caminando por los senderos. Somos la tierra y la semilla, carne de alquiler en alma de reina. Las sumisas, las vacantes, las que procrean y las que no. Somos las que evitan el desastre, las que inventan la vida, las que aplazan el fin. Y no le falta nada, mujer, no le falta nada, multitud, no le falta el corazón en la fría madrugada. Hermana, más my sister, no te pongas triste. Escucha este canto que nace desde el alma. La tierra, la sangre, la luna te llama. Somos porta de entrada, hermana, y de saída. Hermana, hermana. Somos as que sangram sem ferida, bruxas, putas, loucas, santas. No es raro que el periodismo de investigación sea incómodo para las autoridades que imparten justicia. Y el caso de San Fernando en Tamaulipas. Ahora la Fiscalía General de la República se pone en contra de Marcela Turati y sus compañeras y las investigan por violencia y secuestro. Estemos atentos a este caso que resulta indignante.
En la música escuchamos la canción Hermanas de Amparo Sánchez, líder de Amparanoia. Ella es cantante, música, compositora, productora y escritora, una mujer potente e incansable, una activista musical que ha creado escuela, siempre ligada a la denuncia y a la lucha por los derechos humanos, en especial los de las mujeres. Hermanas fue interpretada por Amparo Sánchez y María Resenda. Demos paso al reportaje de esta semana. Adelante. A fondo, con Víctor Bárcenas. Las acusaciones contra el fiscal Gertz Manero. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se encuentra en el ojo del huracán y su reputación está en entredicho estos días, luego de conocerse versiones periodísticas que acusan al alto funcionario. El periódico El Universal publicó que existe una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en la que se documenta la riqueza del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, entre los años 2013 y 2021. La publicación asegura que la riqueza monetaria de Gertz Manero le permitió gastar en solo un año más de 109 millones de pesos en la compra de automóviles de lujo o realizar transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y España, así como el manejo de montos millonarios en cheques y dinero en efectivo. De acuerdo con dicha investigación, que afirma El Universal, pertenece a la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 2014 y 2015 se detectó la compra, por parte del fiscal, de 122 vehículos de lujo por más de 109 millones de pesos, en su mayoría de la marca Mercedes-Benz y hasta un Rolls-Royce. El pago de esos automóviles se realizó 75% por medio de transferencias bancarias, 21% con cheque nominativo, 3% en efectivo y 1% con tarjetas de crédito. El informe indica que entre 2013 y 2014, Gertz Manero realizó varias transferencias internacionales por más de 4 millones de pesos y tuvieron como destinataria a Mercedes Gertz en una cuenta de Wells Fargo en Estados Unidos con el concepto de abonos para gastos. El documento que refiere El Universal consigna que en 2013 Gertz Manero transfirió a España 103,000 euros, unos 2.400.000 pesos al tipo de cambio actual, a una cuenta a nombre de Desarrollo de Organizaciones Inmobiliarias SADCB. Según la indagación de la Unidad de Inteligencia Financiera publicada por El Universal, se indica que a su vez el hoy fiscal general de la República recibió en ese mismo periodo $4 millones de una cuenta de Bank of America y más de $37,800 de la Universidad de las Américas AC. El Universal afirma que el fiscal Alejandro Gertz Manero no ha permitido la difusión de su declaración patrimonial, pues únicamente ha dado su consentimiento para dar a conocer sus datos curriculares. Ante lo publicado por el periódico El Universal, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una tarjeta informativa en la que señala que es completamente falso el reporte sobre la riqueza del fiscal. La directora de Relaciones con Actividades Vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera, Heriberta Ferrer, envió al director de El Universal, Juan Francisco Ili, una carta en la que señala que el supuesto informe de la nota indaga la UIF, operaciones de inmobiliaria de Gertz, no existe en el organismo hacendario. A pesar del desmentido público sobre la investigación de la riqueza del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien oficialmente estará en el cargo hasta el 2028, otro escándalo le persigue. Los hermanos Ana Paola, Alonso y Gonzalo Castillo Cuevas, familiares políticos del fiscal Gertz Manero, presentaron una petición formal de juicio político en su contra. Ante el área jurídica de la Cámara de Diputados, se hizo oficial la solicitud de un juicio político. Acusan a Gertz Manero de los delitos de extorsión, uso indebido de la justicia para acusar inocentes y utilizar su cargo para fines personales.
Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas Mora, quien se encuentra presa en Santa Marta, Acatitla, denunció que su madre lleva bajo prisión 417 días por órdenes del fiscal, sin tener nada que ver con la muerte en 2015 de Federico Gertz, hermano del fiscal. Las acciones cometidas por el fiscal general de la República no dejan lugar a duda que ha incurrido en una franca violación a obligaciones constitucionales y legales, por lo que consideramos crucial que se inicie juicio político en su contra por el uso faccioso que ha hecho de la Fiscalía General de la República, porque en esta persecución no solo fue el fiscal general de la República quien cometió delitos, tuvo cómplices, policías, ministerios públicos, funcionarios, y arrestaron a una mujer de 68 años inocente, no dicho por nosotros que somos sus hijos, sino por las propias autoridades, y que además contaba con un amparo, con una suspensión jurídica que la protegía. Y sin embargo, de nada importó ni la ley, ni el derecho, ni la justicia, porque cuando el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, te persigue, la ley se extingue. Como país, no podemos permitir que el funcionario a cargo de la Fiscalía General de la República viole derechos humanos, extorsione, amenace y nos exija confesiones de delitos fabricados utilizando a la Fiscalía General de la República, utilizando los recursos de todos los mexicanos. La disputa legal, aseguraron los familiares políticos hoy enemistados con Gertz Manero, no es solo un conflicto familiar, sino que el fiscal teme que salga a la luz su fortuna real, ya que a la muerte de su hermano le nombró heredero único y todo su patrimonio pasó a su poder. Alonso Castillo Cuevas afirmó que sospecha que el litigio que el fiscal tiene contra su madre, Alejandra Cuevas, y su abuela, Laura Morán, expareja de Federico Gertz, solo tiene como objetivo esconder una fortuna supuestamente obtenida de manera ilícita. El familiar político de Gertz Manero asegura que desde septiembre pasado presentó ante la Unidad de Inteligencia Financiera una denuncia, ya que encontraron cuentas de Gertz vinculadas a paraísos fiscales por $8 millones y solicitaron se investigue de dónde provienen dichos recursos. Ante las acusaciones en contra del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, e incluso los señalamientos que estos días también se apuntaron contra el patrimonio del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de la Función Pública que investigue ambos casos. Y aunque el presidente reiteró la confianza a ambos personajes y les consideró honestos, no descartó que ambas denuncias ante la opinión pública tengan de fondo intenciones de desprestigiarles y afectar al gobierno de la llamada Cuarta Transformación. De la deuda en la calle, todo el mundo expresa de esa desesperación.
desesperación de algunos que no ven alternativa para sobrevivir. Y en la suya vive el insensible siempre que su logo hay algo imprescindible. Y es que para un cerdo es físicamente imposible alzar el cuello hasta ver el cielo. Le da igual, desde su oficina le da igual, tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual y nada cambia porque le da igual. Tiene la llave pero le da igual, si no le afecta claro le da igual, desde su lodo todo le da igual. Ojalá que el gobierno de la 4T cumpla con su palabra de alto a la impunidad. Estemos atentos al caso del fiscal Gertz Manero. En la música escuchamos a Cultura Profética, una banda de reggae originaria de Puerto Rico, interpretar su rola Le da igual. Está usted escuchando en los tiempos del COVID, análisis del momento a través de las frecuencias de FM en el 96.5 y por el 1060 de AM. También nos puede escuchar en las redes sociales de Radio Educación y por la aplicación gratuita para iOS y Android desde su celular. Le invitamos a que se comunique con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15. Agradecemos que se comunique con nosotros. Y está listo el comentario de nuestro compañero Jorge Meléndez. Crece la desigualdad en México. México es el país de la desigualdad. Ya lo había dicho desde el siglo XIX el barón Alejandro von Humboldt cuando visitó nuestro país. Hizo entonces un texto nodal, Ensayo sobre la geografía de las plantas, 1805. Esto ha sido reiterado y lo constató hace poco la mexicana Alicia Bárcena, encargada de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Hoy se convierte en algo patético debido a los recientes informes que tenemos sobre un sexteto de multimillonarios y las cifras de pobreza que padecemos. Según los números actuales, Slim Elu, América Móvil y diferentes empresas más, Sara Mota de la REA, Mineras, Ricardo Salinas Pliego, Electra, TV Azteca y otros negocios, Roberto Valleres, Palacio de Hierro y Peñoles, Juan Beckman, Tequila Cuervo y más, y Germán Larrea, Minas de Cobre, han obtenido 60% más de la riqueza con la que contaban antes de la pandemia. O sea, lejos de bajar sus utilidades, ser solidarios con los miserables o ayudar al gobierno en la compra de químicos necesarios, ellos se dedicaron a lucrar de la peor manera. Salinas Pliego, insistamos, no cerró sus tiendas de electrodomésticos, supuestamente porque no habría COVID-19, ya que para él era una aparente invención. Pero como cualquier millonario que se precie, en su cumpleaños rifó $1,000,000 con el objeto de ver lo generoso que era, a pesar que sus empleados ganan salarios bajísimos. Por su parte, el 60% de los hogares mexicanos, considerados pobres o miserables, redujo su ingreso en 60%, más por una inflación que ahora es mayor al 7%, la más alta en 20 años, y por los problemas de abasto. México importa cerca del 50% de sus productos agrícolas debido a las medidas que llevó a cabo Carlos Salinas de competencia desigual en este sector. Pero además, las alzas de otros productos básicos no tienen control de precios: leche, aceite, tortilla, pan, etc. Carlos Slim posee $60.9 mil millones y continúa siendo uno de los millonarios más importantes del orbe.
Ya sabemos que sus obras son chafas, como la línea 12 del metro, o muy costosas, por ejemplo, el cancelado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o muy ineficientes, entre ellas Internet, pero cuenta siempre con protección oficial. Sara Mota de Larrea fue esposa de Jorge Larrea y se quedó con varias empresas mineras que extraen plata, por lo que su fortuna es de 17.4 mil millones de dólares. La depredación que hacen esas compañías es notoria. Cerros pelones, contaminados, deforestación, exterminio de pobladores y de la fauna y la flora existente, etc. Jamás reparan los daños y obtienen cantidades brutales de utilidades, tanto que son los consentidos en las bolsas de diferentes mercados internacionales. Salinas Pliego posee 12.9 mil millones de dólares. Ya hemos dicho lo que hace en algunas compañías que posee, aunque hay que recordar que se robó el Canal 40 de Javier Moreno Valle con la aquiescencia de Vicente Fox, y cuando le preguntaron al panista qué haría al respecto, contestó: ¿y yo? ¿Por qué? Una frase para los bronces de la idiotez mexicana. Además, Salinas Pliego ha utilizado una concesión de la nación, los canales televisivos, para atacar a políticos que odia, como en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas por la muerte de Francisco Paco Stanley. Bayeres, 8.75 mil millones de dólares, ya retirado, y sus empresas en manos de sus hijos, nos han vendido cuentos con el Palacio de Hierro y ha explotado el país con las constructoras Peñoles. Juan Beckman registra 7.79 mil millones de dólares, el cual nos ha embregado con sus marcas de tequila, las cuales afortunadamente siguen en manos nacionales, no como otras. Germán Larrea, que suma en su haber 6.51 mil millones de dólares, está pendiente de descontaminar el río Sonora, el cual envenenó con sus químicos que usó en su minera, y de rescatar a los trabajadores de pasta de conchos, entre otros numeritos que ha realizado sin que le importe la salud de los mexicanos. Este sexteto de la muerte ha ganado además en todas las crisis recientes, sobre todo en las de 1915 y 2008, pero jamás han ayudado a los necesitados. La organización Fundar ha impulsado hace años que se le tase un impuesto de cuando menos 3.5% anuales a todos los que poseen una riqueza mayor de 10 mil millones de pesos, algo que se hace en varios países con objeto de que el gobierno tenga para salud, educación, vivienda y más. Sería, como asegura Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, como quitarle un pelo a un gato. ¿Lo hará el gobierno de la 4T?
la gente pobre no tiene lugar. Qué importante la pregunta final de nuestro compañero Jorge Meléndez. ¿Hará el gobierno de la 4T tasar el impuesto de cuando menos el 3.5% anuales a todos los que poseen una riqueza mayor a 10,000 millones de pesos anuales? Eso sería una gran política para paliar la desigualdad entre pobres y esos 6 ricos de nuestro país. En la música escuchamos La Carencia de la banda Panteón Rococó. Ahora iniciamos nuestro recorrido semanal por las noticias relacionadas con el COVID-19. Semáforo informativo. El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles por un margen estrecho una resolución para anular la obligatoriedad impuesta por el gobierno del presidente Joe Biden de que las empresas de 100 empleados o más deben tener a todos sus trabajadores vacunados contra el COVID-19 o, en su defecto, realizar pruebas diagnósticas semanales. De cualquier forma, la votación les dio a los senadores la oportunidad de expresar su rechazo a una medida que aseguran ha generado temor en sus estados de origen entre empresas y electores no vacunados, a quienes les preocupa que puedan perder su trabajo en caso de que el requerimiento entre en vigor. El gobierno de Estados Unidos actualizó este miércoles su alerta de viaje a México, aunque mantuvo el nivel 3 de riesgo, mismo que se reportó en junio pasado. Pidió a sus ciudadanos reconsiderar visitar suelo mexicano, esto debido a la prevalencia del COVID-19 y a los altos índices de violencia e inseguridad. Estos avisos de la Casa Blanca ubican 4 niveles de riesgo. En el más alto, el 4, se solicita contundentemente no viajar, mientras para el 3 la petición es reconsiderar hacerlo. Y así llegamos al final de este espacio. Me despido de ustedes a nombre de todo el equipo de producción. Soy Alma Lilia Martínez y tenemos una cita el próximo viernes 17 de diciembre a las 13:05. Sigamos extremando precauciones, cuidándonos con todas las medidas sanitarias y continuemos de ser posible con la sana distancia. Es por usted, por todas y todos. Que tengan muy buena tarde de viernes. Hasta la próxima. Esto fue En los tiempos de COVID. Análisis del momento. Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón.